Filipinas. Un archipiélago misterioso que esconde más de 7,000 islas en los brazos del Océano Pacífico. Este sorprendente país, como un antiguo manuscrito, guarda secretos de los cuales la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha. Imagínese, el único país cristiano en Asia, donde catedrales católicas coexisten con antiguos rituales paganos, y modernos rascacielos se alzan sobre aldeas donde la vida transcurre igual que hace 500 años. Aquí encontró su último descanso el gran Fernando Magallanes. Pero esto es solo la punta del iceberg de los enigmas históricos de esta tierra. ¿Qué se oculta bajo la superficie de los hechos bien conocidos? ¿Qué tradiciones y costumbres increíbles se practican en las islas remotas, donde rara vez pisa un turista? ¿Por qué las peleas de gallos aquí no son solo un entretenimiento, sino una verdadera pasión nacional que eclipsa incluso al fútbol? ¿Y qué extraños manjares culinarios hacen que incluso los viajeros más experimentados levanten las cejas con asombro? Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia lo más profundo del conocimiento sobre Filipinas, desde los hechos que son conocidos por cada turista, hasta los secretos y peculiaridades que no se mencionan en las guías de viaje. Nuestro iceberg de conocimientos nos llevará a las profundidades más oscuras de la cultura, historia y tradiciones filipinas. ¿Está usted listo para descubrir lo que está oculto a los ojos del viajero común? Pero esto es solo el comienzo de nuestra inmersión en el misterioso mundo del archipiélago filipino. Cuando el sol se oculta en el horizonte y los últimos rayos tiñen las aguas azuladas de tonos púrpuras, las antiguas enigmas de esta tierra comienzan a cobrar vida, susurrando sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. Hecho 1. El archipiélago perdido, 7,000 fragmentos de una tierra ancestral. En las aguas del Pacífico, como piedras preciosas esparcidas, yacen más de 7,000 islas que forman el archipiélago filipino. Pero, ¿sabías que solo alrededor de 2,000 de ellas están habitadas por humanos? Las otras 5,000 permanecen intactas, guardando sus secretos lejos de los ojos humanos. Cada isla es un pequeño universo, con su propio microclima, especies de plantas y animales únicos, muchos de los cuales aún no han sido estudiados por la ciencia moderna. Imagina un paisaje misterioso. Un archipiélago que se extiende por 1,800 kilómetros de norte a sur, donde las islas del norte pueden verse azotadas por un tifón, mientras que en el sur brilla un cielo despejado. Algunas islas son tan pequeñas que durante la marea alta quedan completamente sumergidas, reapareciendo solo unas horas después, como seres místicos de antiguas leyendas. Los pescadores locales cuentan historias sorprendentes sobre luces misteriosas que aparecen sobre islas deshabitadas en noches sin luna. ¿Qué son? Ilusiones ópticas, generadas por organismos fosforescentes, o vestigios de rituales antiguos llevados a cabo por los espíritus del pasado. Los antropólogos sugieren que en algunas islas aisladas podrían existir tribus no contactadas, que han preservado el modo de vida de sus ancestros, que vivieron hace miles de años. Pero, ¿cómo sobreviven en el mundo moderno? ¿Qué conocimientos ancestrales les ayudan a coexistir con la naturaleza en una armonía inalcanzable para el ser humano contemporáneo? El archipiélago filipino no es solo un grupo de islas, es todo un sistema de ecosistemas, culturas e historias interconectadas, muchas de las cuales permanecen como páginas no leídas en el libro del conocimiento humano. Algunas islas esconden bajo su superficie vastos sistemas de cuevas, cuyos pasajes se adentran profundamente en el lecho oceánico. Los habitantes locales evitan estos lugares, afirmando que en ellos aviene criaturas que no pertenecen a nuestro mundo. Los arqueólogos encuentran en islas remotas artefactos que no encajan en la cronología conocida de la colonización del archipiélago. ¿Quién dejó estos extraños objetos? ¿Qué civilización olvidada pudo haber alcanzado estos rincones lejanos mucho antes de las migraciones oficialmente reconocidas? El misterio de las 7,000 islas continúa atrayendo a investigadores de todo el mundo, pero el archipiélago se muestra reacio a revelar sus secretos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero el archipiélago no solo guarda secretos naturales, sino también sorprendentes fenómenos culturales que desafían nuestra comprensión de los procesos históricos. Hecho segundo. Tierra oriental de la fe occidental, la anomalía espiritual del Pacífico. En el corazón de Asia, rodeadas de países budistas,
hindúes y musulmanes, las Filipinas representan una asombrosa paradoja espiritual. Más del 80% de los 110 millones de filipinos profesa el catolicismo, lo que convierte al archipiélago en el único estado predominantemente cristiano en toda Asia. ¿Cómo fue posible que en una región donde dominan tradiciones espirituales tan diferentes surgiera este sorprendente islote de religión occidental? El legado de la colonización española, que duró más de 300 años, se ha arraigado profundamente en el alma filipina, creando un fenómeno cultural único, una espiritualidad sincrética, donde los santos católicos coexisten con antiguas creencias animistas, y los rituales cristianos adquieren un inconfundible colorido local. En remotas aldeas montañosas se puede observar un espectáculo asombroso. Procesiones católicas en las que chamanes locales piden bendiciones a los espíritus de los antepasados y a los santos cristianos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que dos sistemas espirituales tan diferentes no solo coexistieran, sino que se entrelazaran en un todo? Los antropólogos señalan un extraño fenómeno. A pesar de la violenta cristianización llevada a cabo por los españoles, los filipinos no rechazaron la nueva religión, sino que la transformaron, integrándola en su cosmovisión. Es posible que en las antiguas creencias del archipiélago ya existieran conceptos resonantes con los cristianos, lo que facilitó esta sorprendente síntesis. En las remotas regiones montañosas de la isla de Luzón, aún se practican rituales en los que se entrelazan de manera peculiar oraciones católicas y antiguos encantamientos en lenguas que los lingüistas modernos no pueden clasificar. ¿De dónde provienen estas lenguas misteriosas? ¿Qué civilizaciones olvidadas pudieron haberlas utilizado? El fenómeno de la Semana Santa filipina resulta especialmente enigmático, ya que en algunas provincias, voluntarios se someten a crucifixiones reales, con clavos auténticos atravesando sus palmas y pies. La Iglesia no aprueba oficialmente estas prácticas, pero continúan de generación en generación. ¿Qué motiva a estas personas? ¿Qué antiguo conocimiento intentan preservar a través de este ritual extremo? Los investigadores han descubierto en las cuevas montañosas del norte de Luzón extrañas pinturas rupestres que representan figuras sorprendentemente similares a cruces cristianas, pero datadas en un período anterior a la llegada de los europeos. ¿Coincidencia fortuita o prueba de que los misioneros cristianos pudieron haber llegado a estas costas mucho antes de lo que sugiere la historia oficial? El paisaje espiritual únicos de Filipinas continúa planteándonos preguntas a las que la ciencia moderna aún no puede dar respuestas definitivas, dejándonos a solas con el misterio de la sorprendente fusión de las cosmovisiones oriental y occidental. Hecho tercero. Manila. Laberintos de piedra que cruzan el tiempo, donde el pasado y el futuro se entrelazan en una increíble densidad de destinos humanos. A la sombra de los paradoxos religiosos de Filipinas se oculta otra asombrosa anomalía. La capital del archipiélago es uno de los megaciudades más pobladas del planeta, donde en cada kilómetro cuadrado viven más de 43,000 personas. Este colosal aglomerado de vidas humanas crea una energía única en el lugar, que muchos visitantes describen como una fuerza casi tangible y pulsante. ¿Cómo pudo surgir tal concentración increíble de destinos humanos a orillas de la bahía de Manila? La ciudad se presenta como un sorprendente palimpsesto temporal, donde las capas de la historia se superponen en una secuencia caprichosa. Rascacielos ultramodernos de vidrio y hormigón se elevan sobre mansiones coloniales españolas, y estas, a su vez, conviven con viviendas improvisadas de barrios marginales, construidas con materiales que la mayoría de los habitantes de países occidentales considerarían basura. En el corazón de este caos urbanístico se encuentra Intramuros, una antigua ciudad fortificada española, rodeada por masivos muros de piedra de casi 3 metros de grosor y hasta 8 metros de altura. Es la ciudad colonial española mejor conservada en toda Asia, un verdadero fantasma arquitectónico del siglo XVI, congelado en el tiempo. Los arqueólogos han descubierto bajo los cimientos de Intramuros vestigios de asentamientos aún más antiguos, posiblemente pertenecientes a civilizaciones de las que casi no sabemos nada. ¿Qué personas habitaron estas tierras antes de la llegada de los españoles? ¿Qué secretos se llevaron consigo? Especialmente enigmáticos resultan los artefactos encontrados durante las excavaciones con símbolos desconocidos, que no corresponden a ninguno de los sistemas de escritura conocidos de la región.
Es posible que aquí existiera una cultura avanzada, cuya memoria fue completamente borrada por los colonizadores. En las estrechas calles de Intramuros, los lugareños cuentan extrañas historias sobre procesiones fantasmales de monjes que pueden ser observadas en noches sin luna, sobre misteriosos pasajes subterráneos que conducen a tesoros olvidados, y sobre antiguos manuscritos escondidos en cámaras secretas bajo antiguas iglesias. Los científicos son escépticos ante estas leyendas, pero algunos investigadores señalan extrañas anomalías en las lecturas de los instrumentos durante las investigaciones geofísicas del espacio subterráneo bajo el centro histórico, que se oculta bajo las centenarias capas de una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático. ¿Qué secretos guardan sus piedras, que han absorbido las historias de innumerables vidas humanas? El contraste entre el antiguo Intramuros y el ultramoderno centro de negocios de Manila crea una sensación de fractura temporal, como si diferentes épocas coexistieran aquí simultáneamente, entrelazándose e interactuando en un incomprensible baile de la historia. El cuarto hecho: santuarios submarinos y costas blancas. Los secretos marinos del archipiélago que guardan huellas de civilizaciones antiguas. Pero incluso los enigmas de Manila se desvanecen ante la belleza etérea de las costas filipinas, como si hubieran sido creadas por manos de dioses desconocidos. La isla de Boracay, este diminuto trozo de tierra en el centro del archipiélago, está rodeada de playas cuya arena es tan blanca que, bajo la intensa luz del sol, literalmente deslumbra los ojos. No es solo arena. Investigaciones microscópicas han demostrado que está compuesta por diminutos fragmentos de coral, formados a lo largo de millones de años. Las leyendas locales afirman que esta arena posee propiedades curativas, y algunos ancianos cuentan historias sobre extraños puntos luminosos que aparecen sobre la superficie del agua en noches especialmente oscuras. ¿Qué son? ¿Plancton bioluminiscente o algo más enigmático? En la isla de Palawan, que regularmente aparece en las listas de las islas más hermosas del planeta, se encuentra el río subterráneo de Puerto Princesa. Un ecosistema único donde el agua dulce fluye a través de cuevas de piedra caliza directamente al mar. Los científicos aún no pueden explicar cómo se formó este increíble sistema natural. Algunos geólogos plantean la hipótesis de un origen artificial antiguo, al menos para parte de estos túneles, señalando la extraña regularidad de la estructura en algunas secciones. ¿Quién pudo haber creado estos corredores subterráneos? ¿Con qué propósito? En las profundidades de las aguas filipinas se oculta un misterio aún más asombroso: la increíble biodiversidad de los arrecifes de coral, donde habitan más de 2.000 especies de peces y alrededor de 500 especies de corales. Es un verdadero Edén submarino, preservado desde tiempos prehistóricos. En la zona del Parque Marino de Tuba Taja, los buzos informan sobre extrañas estructuras de piedra a gran profundidad, que se asemejan a construcciones hechas por el hombre. La ciencia oficial las considera formaciones geológicas naturales, pero algunos investigadores señalan las proporciones geométricas demasiado perfectas de estos objetos. Podrían haber sido creados por una civilización antigua, en un periodo en que el nivel del mar era significativamente más bajo. En las aguas alrededor de la isla de Malapascua habitan misteriosos tiburones zorrunos, seres con colas inusualmente alargadas, que aparecen solo en ciertas horas de la noche. Los pescadores locales han transmitido durante siglos historias de que estas criaturas son los guardianes de las ruinas submarinas de una ciudad hundida, oculta en las profundidades. Los biólogos marinos desestiman estas leyendas, pero el hecho es que el comportamiento de estos raros seres sigue siendo uno de los enigmas de la biología marina. ¿Y qué se oculta en la insondable fosa de las Filipinas, que alcanza profundidades de más de 10.000 metros? Esta gigantesca fosa submarina, una de las más profundas del planeta, está prácticamente inexplorada. ¿Qué criaturas desconocidas podrían habitar en esta eterna oscuridad bajo una presión colosal? ¿Qué secretos guardan estas profundidades inaccesibles? La belleza de las playas y las profundidades marinas filipinas fascina y atrae, pero detrás de esta belleza se esconde algo más, una sensación de antiguo misterio. Como si las mismas aguas del archipiélago conservaran la memoria de eventos ocurridos mucho antes de la llegada del hombre a estas costas. El quinto hecho: el código culinario de la antigüedad. Una fusión mística de sabores que guarda secretos milenarios en la mesa filipina.
Pero este enigmático archipiélago no solo se destaca por sus maravillas naturales. Aquí, en la intersección de antiguas rutas comerciales, se ha desarrollado una de las tradiciones culinarias más misteriosas del mundo. La cocina filipina es un verdadero caldero alquímico, donde las especias orientales se encuentran con las técnicas españolas, las tradiciones malayas se entrelazan con recetas chinas, y todo junto crea algo completamente único, sin comparación. Tomemos el famoso adobo. Carne cocinada a fuego lento en una mezcla de salsa de soja, vinagre, ajo y laurel. Los historiadores de la gastronomía aún debaten sobre el origen de este plato. Algunos ven en él la influencia española, otros señalan sus antiguas raíces asiáticas. Pero lo más sorprendente es que un análisis químico ha demostrado que la combinación de estos ingredientes crea propiedades conservantes únicas que permitían almacenar alimentos en el clima tropical mucho antes de la invención de los refrigeradores. ¿Es esto una coincidencia o una antigua sabiduría transmitida de generación en generación? Aún más enigmático es el lechón. Un lechón lechoso asado entero en un spit sobre fuego abierto hasta obtener una corteza crujiente. Hallazgos arqueológicos indican que esta técnica de cocción existía en el archipiélago hace 3000 años. En algunas antiguas cerámicas se han encontrado imágenes que recuerdan sorprendentemente al proceso moderno de preparación del lechón. ¿Cómo pudo esta tradición culinaria mantenerse prácticamente inalterada durante 3000 años, sobreviviendo a colonizaciones, guerras y cambios de religiones? Quizás en el mismo ritual de preparación de este plato resida algún código cultural profundo, transmitido a nivel del inconsciente colectivo. Una historia aún más extraña la guarda el sisig, un plato hecho de cabeza y hígado de cerdo, aderezado con jugo de limón y chile picante. Según las leyendas locales, este plato fue creado en la época en que los colonizadores españoles se llevaban las mejores partes de los cerdos, dejando a los habitantes locales solo con los despojos. Pero los antropólogos señalan un dato curioso. Platos similares a base de despojos existían en la región mucho antes de la llegada de los europeos, y estaban relacionados con antiguos rituales, donde las partes de los animales simbolizaban ciertas fuerzas cósmicas. El hígado se consideraba el receptáculo de la energía vital y la cabeza el centro de la sabiduría. Al consumir estas partes, la persona se conectaba de alguna manera a esas fuerzas. ¿Se ha mantenido esta simbología sagrada en el plato moderno o es simplemente un sabroso aperitivo para la cerveza? Un verdadero enigma culinario es el alo alo. Un postre en el que se mezclan hasta 20 ingredientes diferentes, desde frijoles y gelatina hasta frutas y batata, todo ello bañado en leche de coco y hielo triturado. El nombre se traduce literalmente como mezclar, mezclar. Algunos investigadores ven en este postre una metáfora de la sociedad filipina misma, una multitud de culturas diferentes, mezcladas en un mismo espacio, creando un todo armónico. Otros señalan una curiosa coincidencia. El número de ingredientes tradicionales del alo alo corresponde al número de las principales islas del archipiélago en las leyendas antiguas. ¿Es esto una coincidencia o un mensaje cifrado de los antepasados? Y si la cocina filipina no es solo un conjunto de recetas, sino un singular código culinario que guarda en sí misma una antigua sabiduría y conocimientos secretos, transmitidos de generación en generación a través de un acto que parece cotidiano, ¿cómo es la preparación de alimentos? El hecho sexto, festividades místicas. El lenguaje secreto de los rituales, donde los dioses de la antigüedad hablan a través de las voces de los santos cristianos. Pero este misterioso archipiélago no solo es rico en secretos culinarios. Aquí, en la encrucijada de tiempos y culturas, se ha formado una de las tradiciones festivas más sorprendentes del mundo. Los festivales filipinos son un verdadero portal temporal, donde los ritos cristianos se entrelazan de manera curiosa con rituales paganos, creando algo completamente único, como un puente entre épocas. Tomemos el famoso Sinulog en Cebu, una grandiosa celebración en honor al niño Jesús, Santo Niño. A simple vista parece una típica festividad católica, pero vale la pena observar con más atención. Los ritmos de los danzantes, que imitan el movimiento de las olas, sus trajes especiales con elementos que recuerdan a los antiguos tatuajes de los marineros Bisaya, el uso de conchas y atributos marinos.
Antropólogos han descubierto una asombrosa similitud entre estos elementos y los rituales de adoración a deidades marinas precolombinas. ¿Cómo pudo ocurrir tal fusión? ¿Y por qué la Iglesia, generalmente intolerante con las prácticas paganas, permitió aquí un sincretismo como este? Aún más enigmático es el festival Ati Atihan en la isla de Panay. Los participantes pintan sus rostros y cuerpos con pintura negra, llevan trajes extravagantes y bailan en las calles en honor al niño Jesús. Sin embargo, los historiadores señalan un hecho curioso. Mucho antes de la llegada de los españoles, existía en esta isla un ritual en el que los lugareños se pintaban para celebrar un acuerdo pacífico entre las tribus costeras y montañesas. ¿Coincidencia casual o una sutil adaptación de creencias antiguas a una nueva religión? Especialmente intrigante es el festival Painga Janga en la isla de Leyte, donde los participantes se cubren de barro y hojas representando a los enfermos y mendigos. Según la interpretación cristiana, esto simboliza la humildad ante Dios. Pero los etnógrafos han encontrado en antiguos textos menciones de un ritual precolombino, durante el cual los habitantes de la isla se disfrazaban de espíritus de la enfermedad para engañar a las verdaderas fuerzas malignas y alejar epidemias de sus aldeas. ¿Se ha mantenido esta función mágica en la festividad moderna? ¿O es simplemente una representación colorida para turistas? Un verdadero misterio sigue siendo la duración de muchos festivales filipinos. Algunos de ellos se extienden por semanas, y la preparación para ellos comienza meses antes. El festival Cadayaguán en Mindanao se extiende durante todo un mes, mientras que las celebraciones de Máscara en Bacolod incluyen 20 días de carnavales, danzas y rituales ininterrumpidos. Los investigadores se preguntan, ¿por qué en un país donde la mayoría de la población vive de manera bastante modesta se invierten tales enormes recursos en festividades? Algunos antropólogos sugieren que esto se debe a una antigua concepción de la ciclicidad del tiempo. Las largas festividades parecen estirar el momento de transición entre ciclos, creando un espacio sagrado especial fuera del tiempo ordinario. Otros ven en ello ecos de antiguos ritos de iniciación. Cuando el aislamiento prolongado y la inmersión en el ritual eran necesarios para la transición a un nuevo estatus social. Y si los festivales filipinos no son solo coloridos carnavales, sino mensajes cifrados del pasado, antiguos rituales disfrazados de festividades cristianas, que guardan conocimientos secretos transmitidos de generación en generación a través de, aparentemente, danzas y canciones comunes. El séptimo hecho, la polifonía de Filipinas, el idioma como reflejo de la diversidad cultural e histórica. En este enigmático archipiélago donde cada isla parece guardar sus secretos, existen más de 180 lenguas y dialectos. Los idiomas oficiales son el filipino, basado en el tagalo, y el inglés. Pero esto es solo la punta del iceberg que oculta una increíble riqueza lingüística. Tanto el pasado colonial como la influencia contemporánea de la globalización han dado forma a una paleta lingüística única, que refleja las interacciones culturales y las transformaciones históricas. El dominio español, que duró más de 300 años, dejó su huella no solo en el idioma, sino también en la cultura, las tradiciones e incluso en la vida cotidiana de los filipinos. Palabras y frases españolas se han arraigado firmemente en el léxico diario, y algunas lenguas locales han absorbido elementos de la gramática española. Pero eso no es todo. A principios del siglo XX, cuando Filipinas se convirtió en colonia de Estados Unidos, el idioma inglés entró en la vida de las personas como una nueva herramienta de comunicación y educación. Hoy en día, la mayoría de los filipinos habla inglés con fluidez, lo que convierte al país en una de las naciones de habla inglesa más grandes del mundo. ¿Cómo pudo ocurrir una transformación lingüística tan rápida? Tal vez esté relacionado con el deseo de los filipinos de integrarse en la comunidad global, al mismo tiempo que mantienen su identidad única, o con la necesidad de diversidad, que siempre ha caracterizado a esta tierra. Alrededor de 70 lenguas se utilizan en diferentes regiones, y cada una de ellas lleva consigo la historia y la cultura de su pueblo, como misteriosas llaves para comprender el legado filipino. Pero, ¿qué hay detrás de esta diversidad lingüística? Quizás no sean solo influencias lingüísticas aleatorias, sino un reflejo de la profunda conexión entre las personas y su tierra, donde cada dialecto cuenta su historia única.
¿Existen comunidades secretas antiguas que transmiten conocimientos a través del idioma? ¿O es simplemente el resultado de un intercambio cultural natural? Los filipinos, al dominar múltiples lenguas, crean una única trama de comunicación. Pero queda la pregunta, ¿qué papel juegan estas lenguas en la preservación de su identidad cultural? Tal vez en cada palabra pronunciada se oculta un mensaje que espera su momento para ser revelado. Entonces, ¿cuáles son los secretos que se guardan en estas lenguas? ¿Y qué más podemos aprender sobre la cultura filipina? El hecho octavo. Las terrazas de arroz de Banaue. Octava maravilla del mundo o un enigma perdido en el tiempo. En el corazón de Filipinas, donde las majestuosas montañas se encuentran con las nubes, se encuentran las famosas terrazas de arroz de Banaue, que muchos consideran la octava maravilla del mundo. Estas terrazas, que tienen más de 2000 años, fueron esculpidas a mano por el pueblo Ifugao, cuyos ancestros utilizaron herramientas sencillas y una colosal capacidad de trabajo para crear una sorprendente obra de arte agrícola. Imaginen, enormes bloques de piedra, cuidadosamente apilados uno sobre otro, forman niveles asombrosos donde los verdes campos de arroz brillan al sol como preciosas esmeraldas, rodeados de majestuosos paisajes montañosos. Pero estas terrazas no solo son hermosas, representan un milagro de la ingeniería que ha alimentado a la población local durante siglos. El sistema de riego creado por los Ifugao permitió utilizar de manera eficiente el agua que baja de las montañas y aseguró una agricultura sostenible que se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica y cultural, las terrazas de arroz de Banaue se encuentran en peligro de extinción. ¿Cómo es posible que este legado de la humanidad, que ha resistido el paso del tiempo, esté al borde de desaparecer? Tal vez se deba a los cambios climáticos, a las condiciones económicas modernas que empujan a los jóvenes a abandonar sus tierras en busca de una vida mejor, o a la falta de atención hacia la conservación de este único patrimonio cultural. Cada año, las terrazas pierden su productividad, y su desaparición significa no solo la pérdida de una cultura agrícola, sino también la ruptura del vínculo entre generaciones. ¿Qué será de estas majestuosas terrazas si no se toman medidas para protegerlas? ¿Marcará esto el final de la asombrosa historia del pueblo Ifugao? ¿O acaso hay esperanza de renacimiento y recuperación de las tradiciones? ¿Cómo podemos comprender y valorar este invaluable patrimonio antes de que desaparezca para siempre? El misterio de las terrazas de arroz de Banaue sigue sin resolverse. ¿Cuántas maravillas similares existen en el mundo, esperando su momento para ser reveladas? El hecho noveno, el volcán Pinatubo, una avalancha de fuego y ceniza que cambió el mundo. Filipinas, un país con volcanes activos y paisajes naturales impresionantes, guarda en sus entrañas numerosos secretos y misterios. Aquí, cada erupción no solo es una catástrofe, sino también un recordatorio del poder de la naturaleza, capaz de alterar el paisaje y el clima de vastas regiones. Recordemos el volcán Pinatubo, que en 1991 produjo una de las erupciones más destructivas del siglo XX. Este evento se convirtió en una auténtica catástrofe. Nubes de ceniza y gases volcánicos se elevaron a más de 30 kilómetros de altura y se precipitaron sobre las tierras circundantes, provocando lluvias torrenciales y consecuencias devastadoras. ¿Cómo es posible que un volcán, considerado dormido durante tanto tiempo, despertara con tal fuerza? Los investigadores creen que esto está relacionado con el movimiento de las placas tectónicas y la acumulación de magma en el interior de la Tierra. La erupción del Pinatubo no solo transformó el propio paisaje, sino que puso en peligro la vida de miles de personas, obligándolas a abandonar sus hogares y buscar refugio de los mortales flujos de ceniza y lava. Pero Filipinas no es solo Pinatubo. En el sur del país, en la isla de Luzón, se encuentra otro volcán enigmático, el Taal. Este volcán, situado en medio de un pintoresco lago, es uno de los más activos y peligrosos del mundo. Sus últimas erupciones también han dejado huella en la historia, rocas desmoronándose, flujos de lava y nubes de humo que ocultan la luz del sol. Como un guardián misterioso, observa la vida en la isla, atrayendo la atención de los turistas con su belleza y al mismo tiempo, infundiendo temor a los lugareños. Pero, ¿qué lo hace tan único?
Quizás sea su forma increíble y su ubicación, ya que dentro del cráter hay un lago propio que, según algunos, podría ser la clave para desentrañar su fuerza interna. ¿Cuál es la naturaleza de tales volcanes? ¿Cómo se forman y por qué se vuelven tan destructivos? Las investigaciones científicas continúan, pero muchos aspectos siguen sin resolverse. La avalancha de fuego y ceniza que emana de estos volcanes ha dejado una huella permanente en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué pasará después? ¿Cuántos más secretos oculta la tierra de Filipinas? Apenas comenzamos a darnos cuenta de cuán poderosa e impredecible es la naturaleza que nos rodea, y cuántas cosas aún inexploradas esperan su momento. El misterio de los volcanes de Filipinas permanece abierto, y cada nuevo día puede traer nuevos descubrimientos, o tal vez nuevas amenazas. 10º hecho. Karaoke en Filipinas. Una canción capaz de provocar una tormenta de emociones e incluso violencia. Filipinas, un país donde la cultura del karaoke se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Atrae no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por sus tradiciones singulares. Aquí, una de según, por ejemplo, desde los recomendamos no interpretar My Way, dice la advertencia en las paredes de algunos establecimientos. Pero, ¿qué hace que esta canción sea tan peligrosa? ¿Es quizás su contenido que invita a la autoexpresión, o el hecho de que a veces provoca emociones demasiado intensas en los intérpretes? Sea como fuere, My Way se ha convertido en una especie de tabú para muchos, y su interpretación, de alegría, puede transformarse en una verdadera tragedia. Pero esta no es la única incógnita de la cultura filipina. ¿Cuál es el origen de este amor por el karaoke? ¿Por qué se ha vuelto tan popular este entretenimiento? ¿Cuántas más historias inesperadas están ocultas tras las paredes de los bares de karaoke, esperando su momento? El misterio del karaoke filipino sigue sin resolverse, y cada noche, cuando suena la primera nota, solo se puede adivinar cómo terminará este camino musical. El hecho 11. La crucifixión real. Una Semana Santa extrema en Filipinas. En el corazón de Filipinas, en el pequeño pueblo de San Pedro Cutud, ocurre algo que es difícil de llamar un simple ritual religioso. Cada año, durante los días de la Pasión de Cristo, se reúnen en las calles de esta pequeña localidad multitudes de creyentes y espectadores para ser testigos de una tradición extrema. La crucifixión real. Sí, no te has equivocado. Voluntarios, impulsados por profundas convicciones religiosas, se permiten ser clavados en cruces con clavos reales, recreando los sufrimientos de Jesucristo. ¿Cómo es posible que una práctica tan cruel se haya convertido en parte de la cultura local, a pesar de la desaprobación oficial de la Iglesia Católica? Cada año, cuando el sol comienza a elevarse sobre el horizonte, las personas se congregan para presenciar este impactante espectáculo, lleno no solo de significado religioso, sino también de una extraña atmósfera que envuelve a todos los presentes. El ritual comienza con una cuidadosa preparación. Los voluntarios se visten con túnicas que simbolizan los sufrimientos de Cristo y piden a Dios perdón por sus pecados antes de subir a la cruz. Al son de oraciones y cánticos, recorren las calles, donde la multitud, conteniendo la respiración, sigue cada uno de sus pasos. Pero, ¿cuál es la verdadera motivación de estas personas? Algunos hablan de un profundo deseo de redimir sus pecados. Otros afirman que es una especie de prueba de fe. Sin embargo, no se puede ignorar que las autoridades locales y la Iglesia han condenado repetidamente esta práctica, señalando que no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. No obstante, cada año, el número de participantes solo aumenta, lo que lleva a cuestionarse: ¿qué hay detrás de este fenómeno inexplicable? Es imposible no preguntarse, ¿cómo se puede aferrar tan profundamente a una tradición que provoca emociones tan contradictorias? No es solo un homenaje, es más bien un desafío que fomenta la manifestación de los extremos de la naturaleza humana. ¿Cómo es que una práctica que genera tanta controversia continúa existiendo en un mundo donde la religión y la ciencia buscan la armonía? Tal vez sea un reflejo de la sed humana de poner a prueba sus límites, de buscar significado en el sufrimiento y la redención. Pero este no es el único misterio oculto entre las costumbres filipinas. ¿Cuántas más tradiciones inusuales existen en el mundo que pueden sorprender y asombrar?
El misterio de la crucifixión real en Filipinas sigue sin resolverse, y cada año, cuando resuenan las oraciones y se levantan las cruces, solo podemos especular sobre qué otros secretos se encuentran en las profundidades de la cultura de este enigmático país. El hecho 12. Arenas secretas, sangrientos combates de gallos en Filipinas. En Filipinas, donde los rituales religiosos y las tradiciones culturales se entrelazan con aficiones poco convencionales, existe otro enigma que despierta un interés genuino y emociones impactantes: la industria clandestina de los combates de gallos, conocida como sabong. A pesar de las restricciones legales y prohibiciones, esta antigua tradición continúa prosperando, manteniéndose como una pasión nacional para millones de filipinos. ¿Cómo es posible que los combates de gallos, llenos de brutalidad y emoción, hayan conquistado los corazones de la gente en este país? En cada esquina se pueden escuchar conversaciones sobre los próximos combates, sobre los favoritos y sobre aquellos dispuestos a apostar una fortuna entera por su ave de combate. Las arenas, o galleras, se convierten en verdaderos centros de atracción. Multitudes ruidosas, rostros tensos, apuestas ardientes y gritos de los aficionados crean una atmósfera donde la adrenalina se desborda y las pasiones se caldean al máximo. Las apuestas en los combates de gallos pueden alcanzar sumas astronómicas, a veces superando el salario anual de una persona común. Pero, ¿qué hay detrás de este juego loco? Algunos dicen que no solo es una forma de ganar dinero, sino también una oportunidad de demostrar valentía y astucia en la elección del gallo. Otros afirman que es parte de un patrimonio cultural que no se puede erradicar, a pesar de su lado oscuro. Pero, ¿cómo ha sucedido que una práctica tan brutal, que genera numerosos debates, sigue existiendo en un mundo donde el humanismo y el cuidado de los animales son cada vez más relevantes? Sin embargo, cada año más personas se convierten en parte de este drama sangriento, y el número de espectadores solo aumenta. Tal vez sea un reflejo de la sed humana por el riesgo, la imprevisibilidad y la oportunidad de enriquecimiento instantáneo. Pero este no es el único misterio oculto entre las costumbres filipinas. ¿Cuántas más tradiciones inusuales existen en el mundo que pueden impactar y asombrar? El misterio de los combates sangrientos en Filipinas permanece sin resolver, y cada vez que se escuchan los gritos de los aficionados y se oyen los golpes de los picos, solo podemos preguntarnos qué otras sorpresas se esconden en las profundidades de la cultura de este enigmático país. Hecho 13. El misterio de la cirugía psíquica. Curaciones enigmáticas en Filipinas. En Filipinas, en el corazón de un paraíso tropical, existe una de las prácticas de sanación más inexplicables y enigmáticas: la cirugía psíquica. Este ritual único practicado por los curanderos locales, conocidos como hiladores, atrae la atención tanto de los habitantes como de viajeros de todo el mundo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, cuando los logros científicos y las tecnologías médicas han alcanzado alturas sin precedentes, la gente siga creyendo en milagros que ocurren ante sus propios ojos? Los hiladores, que supuestamente poseen habilidades psíquicas, realizan operaciones que asombrarían incluso a los observadores más escépticos. Aseguran a los pacientes que pueden extraer tumores y tejidos enfermos con sus manos desnudas, sin utilizar ningún instrumento quirúrgico ni anestesia. Imagínese. Los espectadores están llenos de emoción mientras el curandero se inclina sobre el paciente. Sus manos parecen penetrar en el cuerpo y, en un instante, extrae de él algo que parece un tumor, sin dejar ninguna cicatriz. ¿Cómo puede ser esto posible? Algunos afirman que se trata simplemente de un engaño y trucos meticulosamente diseñados para crear la ilusión de curación. La medicina occidental observa estas prácticas con cautela y escepticismo, considerándolas meros trucos para ingenuos. Sin embargo, a pesar de esto, miles de personas de todos los rincones del mundo llegan a Filipinas, con la esperanza de experimentar por sí mismas los milagros de la cirugía psíquica. Creen que los hiladores poseen habilidades únicas que pueden cambiar sus vidas. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Quizás es algo más que simple magia. La fe y la intención de los pacientes pueden desempeñar un papel clave en el proceso de curación. Las reacciones psicosomáticas, tal vez, son capaces de modificar el estado de salud de una persona. Pero, ¿cómo se puede explicar el hecho de que tales prácticas continúen existiendo en un mundo donde el enfoque científico se vuelve cada vez más predominante?
Tal vez refleje nuestra profunda sed de milagros y esperanza de curación, que, como sabemos, a veces pueden resultar más poderosas que el propio hecho de una explicación científica. Pero este no es el único misterio oculto bajo el cálido sol de Filipinas. ¿Cuántas más prácticas y rituales inexplorados esperan su momento para revelar sus secretos? El misterio de la cirugía psíquica permanece sin resolver, y cada vez que los hiladores inician sus rituales, solo podemos especular sobre qué más se oculta en las profundidades de las antiguas tradiciones de este enigmático país. Hecho 14. El enigma de la tribu Tazadai. Habitantes de la Edad de Piedra o Mito. En las remotas y enigmáticas islas de Filipinas, donde las selvas tropicales ocultan numerosos secretos, viven tribus que prácticamente no tienen contacto con el mundo exterior. Una de estas tribus es la Tazadai, en la isla de Mindanao, que fue descubierta por casualidad en 1971. Imaginen, un grupo de personas que se dice ha conservado el modo de vida de sus antepasados, viviendo en condiciones de la Edad de Piedra, alejados de la modernidad y de las tecnologías. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, cuando la globalización y los modernos medios de comunicación dominan el mundo, en esta pequeña isla queden personas que no conocen la existencia de la electricidad o de los automóviles? La tribu Tazadai se convirtió en una verdadera sensación antropológica, y su vida atrajo la atención de investigadores de todos los rincones del mundo. Pero, ¿qué se oculta realmente tras su modo de vida? Según relatos, los Tazadai viven en pequeñas aldeas, cazan animales salvajes y recolectan frutos de árboles tropicales. Su vida cotidiana y su cultura representan una combinación única de tradiciones antiguas que, se cree, no han cambiado a lo largo de milenios. Sin embargo, desde el momento de su descubrimiento, comenzaron las controversias sobre la autenticidad de su aislamiento. Algunos antropólogos afirman que los Tazadai eran conocidos por los lugareños mucho antes de su descubrimiento, lo que cuestiona el mito de su cultura virgen. ¿Cómo pudieron los investigadores errar en su evaluación sobre el nivel de contactos de esta tribu con el mundo exterior? Por un lado, los estudios demuestran que los Tazadai efectivamente poseen características culturales únicas que los distinguen de las tribus vecinas. Por otro lado, algunos científicos creen que su modo de vida ha sido romantizado y que los propios Tazadai han estado sujetos a influencias externas, lo que convierte su Edad de Piedra en solo una parte de un cuadro más complejo. Las preguntas sobre cuáles son las verdaderas raíces de esta tribu y en qué medida su vida es realmente intocable, permanecen abiertas. ¿Qué significado tiene su existencia en el mundo moderno? Tal vez la tribu Tazadai sea un recordatorio vivo de que, incluso en la era de las tecnologías, hay rincones de la Tierra donde las antiguas tradiciones aún se conservan. Pero, ¿qué será de ellos en el futuro? Con cada año que pasa, la globalización se adentra más y más, y solo podemos imaginar de qué manera su vida cambiará cuando se enfrenten a la sociedad moderna. El misterio de la tribu Tazadai sigue sin resolverse, y quizás en eso radique su enigma. ¿Qué más se oculta en las entrañas de las vastas selvas de Filipinas, esperando su momento para revelar sus secretos a la humanidad? 15ª verdad. El enigma del culto a la momificación. ¿Cómo los Ifugao conservan a sus muertos? En las laderas del norte de Luzón, en las misteriosas montañas de Filipinas, existe un culto inusual que mantiene un vínculo vivo entre la vida y la muerte. Esta es la antigua práctica de momificación del pueblo Ifugao. Aquí, en aldeas remotas, donde las nubes tocan las cumbres de las montañas, se pueden encontrar las cuevas de Cabayán, donde se guardan momias que se han convertido en símbolo de la memoria eterna de los antepasados. ¿Cómo es posible que esta práctica, arraigada en la profunda antigüedad, haya perdurado hasta nuestros días en un mundo donde la tecnología y la ciencia transforman rápidamente la vida? Los Ifugao son un pueblo que ha preservado sus costumbres y tradiciones durante siglos, a pesar de las influencias externas. Sus rituales de momificación son un proceso complejo que incluye el uso de infusiones de hierbas y humo para conservar los cuerpos de los difuntos. A los líderes fallecidos no se les entierra en la tierra, como es costumbre en la mayoría de las culturas, sino que se les seca y se les coloca en lugares designados, donde continúan protegiendo a sus descendientes. Esta práctica crea una atmósfera única en la que los muertos siguen siendo parte de la vida,
cuidando de sus aldeas y familias. Las momias ifugao a menudo se colocan en lugares de fácil acceso, como recordatorio para los vivos de la importancia del respeto hacia los ancestros. Pero, ¿cuál es la verdadera razón detrás de este inusual ritual? Algunos investigadores sugieren que es una forma de mantener el vínculo con los espíritus de los antepasados y asegurar protección contra fuerzas malignas. Otros creen que la momificación es un símbolo de estatus y poder, mostrando que un líder, incluso después de la muerte, continúa siendo una figura importante para la tribu. Sin embargo, los investigadores se enfrentan a numerosas preguntas. ¿Cómo surgió esta tradición? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y qué factores internos y externos han influido en su preservación? ¿Existen otros pueblos que practiquen rituales similares? Y de ser así, ¿en qué se diferencian? E incluso si los ifugao continúan con sus antiguas tradiciones, ¿cómo se adaptarán en el futuro cuando el mundo que los rodea cambia rápidamente? Estos enigmas permanecen sin respuesta, como sombras que se esconden en cuevas donde el tiempo se ha detenido y los espíritus de los antepasados siguen protegiendo sus tierras. Quizás, en esto radique la magia de la momificación del pueblo ifugao, en su capacidad de mantener el vínculo entre la vida y la muerte, y en que, en las entrañas de las montañas de Luzón, a través de los siglos, se han transmitido secretos que continúan fascinando las mentes de investigadores y amantes de la historia. ¿Cuántos misterios más están ocultos en este mundo, esperando ser descubiertos? ¿Y qué podemos aprender sobre nosotros mismos al estudiar el pasado? Las Filipinas son un asombroso reino de contrastes, donde bajo las brillantes playas tropicales y los majestuosos templos católicos se ocultan tradiciones multicapa y enigmas históricos, como un iceberg sumergido en las profundidades del océano. Al conocer este país, nos sumergimos en un mundo lleno de rituales inexplorados y prácticas culturales que se han transmitido de generación en generación. Aquí, entre mercados bulliciosos y tranquilas aldeas, no solo se puede encontrar a los sonrientes habitantes locales, sino también sentir el aliento de antiguas costumbres que otorgan a este lugar su singularidad. Cada rincón de las Filipinas guarda sus secretos, desde los enigmas de la momificación del pueblo ifugao hasta los mitos sobre civilizaciones perdidas que alguna vez florecieron en estas islas. ¿Cómo es posible que una cultura tan rica, basada en una fusión de tradiciones orientales y occidentales, haya perdurado y continúe desarrollándose en el mundo moderno? Es el lugar perfecto para aquellos que buscan no solo descanso, sino también una inmersión profunda en una atmósfera única. Al explorar las Filipinas, los viajeros pueden descubrir que cada paso en este mágico archipiélago es un paso hacia lo desconocido. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de los antiguos constructores que dejaron tras de sí artefactos enigmáticos? ¿Cómo mantienen los habitantes locales sus costumbres en la era de la globalización? Estas preguntas despiertan intriga y nos impulsan a buscar respuestas, sumergiéndonos en un mar inagotable de conocimiento. Los invitamos a compartir en los comentarios qué hechos sobre las Filipinas les sorprendieron más. Tal vez deseen conocer otros países exóticos que también guardan sus secretos y enigmas. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros episodios sobre cultura e historia, que pueden abrirles los ojos a un mundo asombroso, lleno de maravillas que esperan ser descubiertas. ¿Qué otros misterios oculta nuestro mundo y cuántos secretos aún quedan por desvelar?